Empujados por el viento, como pollos sin cabeza, vamos sin dirección, buscando lo que fuimos entre la historia y la traición. Un día de nuestra vida que se pierde en el ayer, como bala perdida que no encuentra su fe. Le llamaron independencia, pero fue una secesión. Le llamaron libertad, pero fue la perdición. Le llamaron patria, pero fue traición. Los mares no son muralla ni frontera. Para nuestra ramificación, los hispanos clamamos por la unión. Imagina un mundo así, donde nunca se pone el sol, donde el viento nos lleve lejos, hablando español. Más allá de los océanos, imagina un mundo así, sin murallas ni fronteras. Para nuestra pasión, los hispanos somos uno, clamamos por nuestra unión. Nos decían que del océano no había un más allá. Al mundo le demostramos que había mucho más. Allende de los mares, un nuevo mundo se mostró. Cuando la tierra entera exploramos, el mundo no es suficiente, a los cuatro vientos lo gritamos. A la ruina del mundo que creamos, le llamaron independencia, pero fue una secesión. Le llamaron libertad, pero fue la perdición. Le llamaron patria, pero fue traición. Los mares no son muralla ni frontera. Los hispanos ardientemente clamamos por la unión. Imagina un mundo así, donde nunca se ponga el sol, donde el viento nos lleve lejos, hablando español. Más allá de los océanos, siguiendo el camino del sol. Imagina un mundo así, sin murallas ni fronteras. Los hispanos somos uno, clamamos por nuestra unión. Empujados por el viento, volvemos a soñar. La historia nos separó, pero no podemos recuperar. Las cicatrices del pasado no serán nuestra condena. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos desde Sagunto, Valencia, España. Y nos dirigimos a los hispanos de ambos hemisferios, a todos los nacidos y avecindados en lo que en su día fueron los dominios de las Españas, con una excepción: Canadá nunca ha sido un dominio de las Españas, pero hoy por hoy es un sitio donde viven muchos hispanos y se puede escuchar por las calles de Canadá hablar español. Y para tal menester tenemos a nuestro amigo Gilberto Vízquez, que es residente en Canadá, natural de Costa Rica e hijo de españoles. Bueno, de español y costarricense, para ser más exactos. Estudió periodismo y de profesión publicista. Y es un apasionado de la hispanidad, pues porque ha tenido la ocasión de saber lo que es la hispanidad. No hay nada para saber de dónde vienes y tus orígenes y saber lo que eres, como vivir en un país que no es el tuyo. Y ahí es donde te das cuenta de qué es lo que es ser hispano. Para bien y para mal, porque de todo se da. Y para colaborar en la emisión de hoy tenemos a nuestro amigo David Laredo, que es de similares circunstancias. Él es peruano, pero no vive en Canadá. En este caso vive en el norte de Argentina, que también hace frío. Más o menos. Buenas noches a todos. ¿Qué pasa, Gilberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué temperatura hace por ahí? Buenas noches, pues aquí entrando en otoño con toda la energía, todo muy bien. Pero pues sí, es un poco frío, a veces en el día hace como unos 22 grados, en la noche se pone un poco frío, como, a ver, fresco, ¿no? Tipo 9 grados, 10 grados, etcétera. Pero ya entrando en invierno, cosa que a mí pues no me complace muchísimo que digamos, porque en 23 años de estar en Canadá no he logrado acostumbrarme a este clima tan gélido, ¿no? Pero bueno, que no hay más. Los cambios son parte de la vida en Canadá. ¿Extrañas No, estaba diciendo que se extraña que digo el clima cálido de tu ciudad. Por ahí algunas cosas se extrañan todavía, a pesar de los años que uno vive afuera. A ver, yo soy de San José, Costa Rica, la capital de Costa Rica, y es una ciudad que está cerca de los 1000 metros de altura. Está en una meseta central eh, y es sorprendentemente fresco, cosa que mucha gente no asocia con Costa Rica, porque la imagen que proyecta en este caso sería el Ministerio de Turismo
de Costa Rica es un lugar con muchas playas. Es cierto, pero también es un lugar con muchos microclimas. Uno puede cambiar de temperatura en cuestión de media hora drásticamente. Entonces hay una gran riqueza, no solo de flora y fauna, 5% de la biodiversidad del planeta en 51.100 kilómetros cuadrados, que es menos del 0.000 por ciento del planeta. Es casi insignificante, pero en este pequeño territorio hay una gran variedad de flora y de fauna, de geografía, y sí, todo está concatenado, ¿no? Los diferentes climas, los diferentes tipos de bosques, bosque lluvioso, etcétera, llanuras, y desde luego hay un sitio que se llama, creo que es el embalse, queda en una ciudad que se llama Turrialba, y es donde terminan las estribaciones del sistema montañoso que surge desde Alaska y pasa por las rocosas y todo esto, por México en el centro. Eso termina en Costa Rica. Y las primeras estribaciones del sistema montañoso de los Andes comienza justamente en este sitio, en el pueblo de Turrialba. Y yo he estado ahí. Y es impresionante ver dónde termina y dónde comienza. Este es el ombligo. Costa Rica es el ombligo de América geográficamente y en muchos sentidos. Culturalmente también mucha gente pues siente, yo tengo amigos chilenos, argentinos, gente de Sudamérica que siente una proximidad con el costarricense casi como si fuéramos de Sudamérica, cosa que no lo somos, somos de Centroamérica. Entonces, sí, somos muy neutros en muchos sentidos por la historia, la geografía, pero hispanos desde luego y hermanos con el resto de la... ¿Con qué ciudad tendrías más similitud? O sea, que te sentís, por ejemplo, el caso de, mencionaste México, creo, ¿no? O sea, si hay una cuestión de cosas de compartir, como pasa el Perú y Bolivia, ¿viste? Por ahí se pelean, cuando te fijas, bailan las mismas danzas, que tienen la misma comida, también la misma variedad de papa, ¿no? O sea, vos le podrías decir a Costa Rica, ¿con qué comparte? ¿Con qué país comparte eso? Porque seguro que se comparte, porque estaría bueno escuchar. Creo que es interesante notar las estadísticas de los países latinoamericanos, como Costa Rica, Chile, Uruguay y Panamá tienden a estar dentro del mismo marco. Y creo que esto no es coincidencia. En el siglo XIX se dio el auge cafetalero en Costa Rica, o cafeteros si se quiere, ¿no? Las olarquías de las familias que empezaron a sembrar café, muchos iban a estudiar a Chile, a Valparaíso. Tanto así que había como un desconcierto dentro de la intelectualidad costarricense por una tribu urbana que les llamaban los chilenoides. Esto es el historiador Carlos Gallini, habla mucho de esto. Y él hizo el diccionario de costarriqueñismos, esto es en 1901, con el propósito de erradicar los préstamos chilenos en el español costarricense. Entonces hay una influencia muy grande, creo que de Chile, no solamente desde el siglo XIX, sino también después, cuando empezaron a llegar muchos profesores, personas que contribuyeron mucho en la educación costarricense. Entonces, por el lado de decirlo así, la idiosincrasia, también Costa Rica pues tiene sus diferencias, ¿verdad? La gente en la zona de Guanacaste tiene sus matices que tienden a ser un poco específicas a ellos, la cosa, etcétera, pero la gente de la zona del gran área metropolitana, que son las ciudades de Cartago, Heredia, San José y Alajuela, siento que hay cierta similitud con Chile, si bien no en el habla, en nuestro acento, en la idiosincrasia y especialmente en el valor a la educación. Interesante. Algún chileno ya lo va a comentar seguro por ahí en los comentarios. Así que... Vamos a ver esto, Gilberto. ¿Cuál es la experiencia más relevante que has vivido como hispano viviendo en Canadá? Relevante. Que más te haya impactado. Son tantas. Pero a ver, mi familia llegó aquí y ella es pionera en la región del Niágara porque fue la primera persona en traer ciertos grupos musicales a esta región. Entonces ver cómo una madre soltera de 5 hijos pudo generar empleo a canadienses, para mí eso fue un gran logro. Y fue parte de lo que es mi historia como migrante en Canadá, algo muy relevante porque nosotros venimos de zonas tan lejanas y muchas de las cosas que veíamos, mi mamá tenía un bar-restaurante que frecuentaban muchos motociclistas, estos como que los tipo pandilleros, ¿no? Si se quiere, y recuerdo cuando a veces contratábamos bandas de rock, ¿no?
me hizo un poco nostálgico, ¿no? En cuanto a las diferentes realidades que se dan en Canadá y en Costa Rica. Eso y desde luego la interacción con tantas culturas que hay en este país que yo desconocía. Yo nunca había interactuado con gente de la India. He tenido la oportunidad en este país de interactuar con gente de todos los países de Iberoamérica, de muchos lugares de Europa, gente de sudeste asiático. Es espectacular en cuanto a eso, Canadá. Es muy cosmopolita. ¿Tu área en Canadá es un área anglófona o francófona? La provincia de Ontario tiene una población bastante reducida en cuanto a la francofonía. Todo el país es por ley, si no me equivoco, es la ley 101. Todo el país en cuanto a las gestiones gubernamentales, burocráticas, que tiene que ser tanto en francés como en inglés. Pero esta tiende a ser una zona mucho más anglófona. No obstante, hay ciertas zonas, ciertos rincones donde es más... donde prolifera más el francés. Por ejemplo, la zona de Thunder Bay en Ontario, donde yo vivo específicamente. Hay un pueblo que se llama Welland que tuvo una pequeña migración de francófonos durante la construcción del segundo canal. Aquí hay un canal que conecta el lago Ontario con el lago Erie. Son los grandes lagos, es todo un sistema de canales similar a los de Panamá, al canal de Panamá, pero de una escala un poco más reducida. Pero eso pues generó mucho empleo y algunas personas vinieron aquí de Quebec, específicamente a ciertos barrios de la ciudad que se llama Welland, que queda a unos 10 minutos de aquí donde yo vivo, 10, 15 minutos. Vamos a ver, partiendo de la base de que sabemos que Estados Unidos es un país enfermo de racismo, en comparación con el tópico de Estados Unidos, ¿cómo es Canadá en ese aspecto? ¿Tú te has sentido discriminado por ser hispano? ¿Por tu acento o simplemente por tu lugar de procedencia o tu aspecto? Es O todo lo interesante. contrario, porque también pasa, no puede pasar del otro lado también, viste que por ahí las canadienses también le veo como muchos hispanos y que se casan y demás, así que también puede pasar del otro lado. Así que bueno, agrego a la pregunta de ¿Puedes decir que Alberto. Canadá es un país racista, como sí que se puede decir claramente de Estados Unidos? Eso es una pregunta complicada porque la ignorancia desafortunadamente no discrimina y ha habido ignorancia tanto de parte de canadienses como también de migrantes, ¿no? Por asuntos sociales, por ignorancia. Yo vengo de un país que tiene mucha gente desconoce de mi país, de mi cultura, de mis raíces, entonces inclusive con los hispanos somos casi una incógnita, ¿no? Costa Rica. Con los canadienses, cuando yo llegué aquí a los 9 años y como tengo un apellido italiano, entonces los italianos de una vez pues me acogieron, por decirlo de una forma, pero siempre ignorando el hecho que yo decía, pues yo no soy italiano, yo soy de Costa Rica, pero ellos decían, no, usted es italiano. Entonces, pues eso fue muy bien porque ellos hablan inglés y pude aprender el inglés muy rápido, muy bien, pero cuando yo crecí aquí había muy pocos hispanos en la escuela, cuando yo fui a la escuela, muy pocos, entonces era como una rareza, creo que pensaban que era de Puerto Rico o algo así, y yo pues no tomaba la molestia de explicar lo entendible, lo inentendible a personas que eran niños en ese entonces que desconocían en absoluto todo lo que representa mi país, mi cultura, mis tradiciones. Solamente, bueno, hablando con ustedes, hubo esa noción, ¿verdad?, de Costa Rica siendo un lugar de playas, ¿verdad? Lo cual es, pero también especialmente San José, la gran área metropolitana, es una zona urbana de ciudades, fresco, la noche, hasta frío, me atrevería a decir. Y sí, pues son cosas que me he acostumbrado. Y a ver, como hablamos un poco más temprano, Alberto, yo como a los 14 años me di cuenta que todo lo que aprendían los canadienses sobre la cultura hispana lo aprendían a través de mi persona. Entonces, haciendo un poco de introspectiva, me di cuenta que sin querer queriendo, dijo Chespirito, me convertí en el embajador de los hispanos y me propuse cultivarme, no solamente de Costa Rica, de la historia costarricense, sino de la historia de todos mis países hermanos, tanto de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de España. ¿Por qué? Porque no siendo yo peruano, no siendo yo español, no siendo yo argentino, era referente y era la persona que consultaban los hispanos, los canadienses, cuando iban a viajar a este país, cuando tenían dudas de la cultura, las tradiciones, cuando iban a vacacionar a estos países, cómo era la cultura, qué tal, etcétera. Y sí, desde muy temprano fui un embajador de la hispanidad en este país. Fue algo que me cayó de perlas. Hoy por hoy hay mucho hispano
en Canadá? ¿En tu ciudad o en las ciudades importantes te mueves por la calle y escuchas hablar español? Sí, sí. Las comunidades no son tan culturalmente, no culturalmente, pero no son tan organizadas como en Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene una historia de migración hispana desde tiempos inmemorables, ¿no? Pero sí, cada vez más, especialmente desde antes que los anglosajones. Antes desde se luego. habló el español que el inglés en Y Estados es interesante porque también en Canadá. Eso es interesante También, que nos lo cuentes. ¿Quieres decir que el primer idioma europeo, antes no lo has mencionado, el primer idioma europeo hablado en Canadá era el español o incluso el vasco? ¿Cómo está esa historia? a ver, por lo menos en Ontario, los primeros exploradores de Ontario fueron franceses. Los primeros exploradores así oficiales de Canadá que te enseñaban en la escuela, en la universidad, el explorador Jacques Cartier, Sí. que fue creo que el gran delfín de Francia, Francisco I, si no me equivoco, que lo envió aquí para explorar estas tierras. Y muchos de ellos exploraron lo que es el norte de Ontario. Ajá. Cuando llegaron al norte de Ontario y se toparon con las tribus Ojibwe, tribus de la Federación Oriquesa, escucharon el español. Y esto está documentado oficialmente en las crónicas de algunos exploradores franceses. Escucharon el español en una zona de un pueblo que se llama Hispaniola, así tal cual, junto a un río que se llama el Spanish River, el río español, por decirlo así. Y según esta crónica, hubo una señora en Texas, en la región de la Nueva España, la región septentrional de la Nueva España, que fue raptada por una de estas tribus y se afincó en la zona del norte de Canadá, de Ontario, perdón. Y ella tuvo descendencia con el cacique y le enseñó el español a sus hijos. Los franceses notaron eso, siendo los franceses siendo vecinos de los españoles, entonces podían reconocer el idioma muy bien. Y está testimoniado no solamente en las crónicas, sino en la geografía canadiense. ¿Te refieres a la tribu de los iroqueses? No necesariamente la iroquesa, pero los iroqueses tenían una federación. No tengo exactamente, no recuerdo de memoria cuál de las tribus es, pero puede ser la tribu de los Chippewa, Ojibwe, iroquesa, una de esas tres. Y sí, Actualmente queda mucho nativo en Canadá, porque bastante. nos llegan noticias de graves masacres de nativos y exterminios. Sí. Aquí Incluso del en siglo XX. Canadá, sí, unas escuelas reformatorias de católicos, de padres católicos, que eran como instituciones que estaban hechas para borrar y civilizar, entre comillas, a los nativos. Entonces, pues les educaban en la forma y la manera de vivir occidental, pero atropellando toda la historia y la identidad y las raíces de los nativos, y eso es algo que últimamente ha sido un tema de gran importancia aquí en Canadá, tratando de sanar esas heridas del pasado, un pasado reciente, ¿no? Porque eso ocurrió a principios del siglo XX, mediados, inclusive después. Sí, muchas personas que son indígenas tienen una abuela que estuvo en una escuela reformatoria que pasó por estas atrocidades. Entonces, es un tema muy delicado en Canadá, es un tema actual. Sí, me atrevería a decir hasta polémico. Sí, el gobierno de Justin Trudeau pasó algunas reformas. Creo que él se disculpó oficialmente por las escuelas estas de reformatorias. Sí, aquí es en la política, es el pan de cada día. Es algo, el reconocimiento de las tierras de los indígenas, de la identidad, esa historia borrada, es algo que es un tema sí, de gran importancia en Canadá. ¿Y al día de hoy cómo viven? La pregunta era, ¿y al día de hoy cómo viven? O sea, porque en el caso norteamericano yo tengo entendido que los tienen en reservas, alcoholizados. Sí, hay reservas también aquí, en todo Canadá hay reservas. Ellos tienen también sus derechos, los indígenas tienen un carnet que les permite hasta cruzar la frontera sin pasaporte, no pagan impuestos, tienen muchas ventajas. Sin embargo, creo que el daño social, el daño sociológico, cultural, es algo que es muy difícil de sanar solamente con privilegios económicos. Es algo que siento que todavía falta mucho, es una lucha
muy importante para poder brindarle a estas personas que han sufrido tanto por gobiernos pasados, por la ignorancia, por la discriminación, el racismo, que ellos puedan sanar esas heridas del pasado y sentirse que son ciudadanos plenos en este país, se les respeten sus tradiciones, que la gente o sea, que la gente también sepa que lo indígena también es canadiense, no solamente el típico la policía montada de Canadá, no, ni los castores, ni el hockey, no, también lo indígena. Creo que es algo muy importante que está haciendo Canadá y es, por decirlo así, como una lucha interna social. Interesante. Oye, ¿y cómo te vinculaste tú con el hispanismo estando, digamos, aislado allá en el norte de América? ¿Cómo cayó en tus manos la existencia de 4 locos repartidos entre 600 millones de hispanos que pretendemos una unificación del mundo hispano? ¿No te pareció una locura en un principio? Creo que si no me equivoco fue como por redes sociales. Siempre tuve como esa vocación, ¿no? Hacia yo siempre he sido un promotor cultural desde muy joven, tanto en Canadá como en Costa Rica, a través de mis programas de radio, de cosas que he escrito, o sea, poemas, historias cortas que he escrito también, que narran crónicas de vivencias de migrantes. Entonces, cuando conocí esta comunidad que trata de integrar lo que es la cultura hispana, me sentí muy, muy en casa, porque es algo que yo ya vivo en Canadá. Mis vecinos, mis amigos, mis amistades son chilenos, colombianos, mexicanos, de todos los países de Hispanoamérica y convivimos y compartimos de una forma fenomenal. En este momento estoy en un restaurante colombiano y siempre nos apoyamos, unos más que otros. Desafortunadamente somos un pueblo resiliente y dispuesto a salir adelante. Entonces, cuando me encontré con todo este movimiento interesante también desde España, que pretende pues, la unificación, me pareció interesante, una iniciativa interesante. ¿Cuántos años llevas tú vinculado al hispanismo? Yo diría toda una vida. Hombre, pero el hispanismo es un fenómeno, digamos, reciente. Pues, si hablando oficialmente no sé, es que yo no tengo otra respuesta a eso. Yo creo que toda la vida. Yo creo que el momento que me di cuenta que era embajador de la hispanidad ante los canadienses, sin querer queriendo, fue el momento que me di cuenta que era un hispano universal. Entonces, para mí, ese fue el gran despegue. ¿Te has sentido alguna vez discriminado allí? La discriminación en Canadá tiende a ser un poco más sutil, diría yo, que se ve más a la ignorancia que tienen estas personas de donde venimos nosotros. Yo conozco gente que yo personalmente, afortunadamente no me he sentido discriminado, pero sí he sido testigo de situaciones donde sí ha habido discriminación. Algo tan sutil como, por ejemplo, que llegues a Canadá y te digan, bienvenido a Canadá. Aquí estás seguro, sin preguntar cuál era tu situación en tu país, por solamente el hecho de pensar que nuestros países todos están hechos ruinas o que no tenemos gente preparada, que no tenemos una cultura sofisticada. Creo que de ahí viene más la discriminación que se da, al menos en esta latitud. Eso fue una respuesta en doble sentido. ¿Y vos a qué crees que se debe lo que pasa en Hispanoamérica en cada país? ¿Es la falta de comercio interno, la idiosincrasia misma, los políticos que tenemos? ¿Cuál es tu diagnóstico? David quiere decir que ¿a qué crees que se debe el atraso, digamos, histórico que hay en Hispanoamérica desde hace 200 años, porque antes era la inversa, a hoy en día? A ver, atraso yo diría que eso es algo quizás generalizado porque Hispanoamérica tiene mucho más avanzado que Canadá en otros ámbitos. Entonces, creo que en cuanto a lo económico, quizás Canadá tiene un sistema bancario no solamente más fuerte que el de Hispanoamérica, sino también más fuerte que el de Estados Unidos. La banca canadiense es inquebrable, ni siquiera quebró durante la recesión en el 2006, como si lo hizo el Banco de América. El Banco de América quebró totalmente. Pero Scotiabank, el Banco de Montreal, estos bancos no quebraron, ninguno quebró. Creo que en cuanto a la cultura canadiense es como muy poco definida, porque aquí la gente te dice, bueno, yo nací en Canadá, pero yo soy alemán. Yo nací en Canadá, pero soy italiano. Como que la gente se avergüenza o quiere apropiarse el prestigio de ser de Europa, que eso es un complejo de identidad muy evidente en estas personas. En mi país pasa todo lo contrario, llega un español y a los 2 años ya es costarricense. Y lo mismo pasa con canadienses, con estadounidenses. Creo que nosotros tenemos unas culturas en Estados mucho Unidos más... es igual, ¿eh? Tú puedes ser estadounidense de 2 o 3 generaciones, pero tú sigues siendo italiano.
y te llaman Sí, italiano y tú te identificas como italiano. cosa que me parece lamentable y también ilusa, porque nada tiene que ver un italiano de Nueva Jersey con una persona de Nápoles. ¿Verdad? Es algo que son dos culturas totalmente diferentes. Pero no sé si llamarle lamentable sería lo más oportuno, porque quieras que no, conservan su sentimiento de pertenencia. Un sentimiento de pertenencia anacrónico. Lo mismo pasa con los irlandeses, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Mucha gente piensa que Irlanda es un país como lo era durante la hambruna en Irlanda, ¿no? Cuando vas a Irlanda te das cuenta que es por lo menos Dublín es una metrópolis, pero aquí la gente sí tiene un eurocentrismo bastante, yo diría que llega al punto de ser nocivo, porque les impide verdaderamente apreciar lo que tienen a su entorno, incluyendo a sus conciudadanos. Hombre, en cierto modo es similar, ¿no?, a de los panamericanos, porque un mexicano sigue siendo un mexicano aunque haya nacido en Canadá, ¿no? O identificado como tal, un hijo de mexicanos. La diferencia en cuanto a lo legal, lo que dice la Constitución, es que en Canadá, en la Carta de los Derechos y las Libertades, que así es como se llama la Constitución de Canadá, uno de los artículos es que este país es multicultural. Estados Unidos no tiene eso. Es algo que es muy simbólico y permite que la gente, pues así como en mi caso, yo soy un hispano, hecho y derecho y orgullosamente hispano, pero también me considero canadiense y tengo armonía con mis dos nacionalidades. No por ser canadiense me impide ser hispano y no por ser hispano me impide ser canadiense. Hay más armonía. Diría que en Estados Unidos. ¿Cuál es la lengua extranjera más estudiada en Canadá? Desde luego el francés. Bueno, sí, yo creo que ni siquiera se podría considerar extranjera, porque es lo que te quería decir. El francés no se puede considerar extranjero sí. En Canadá. Entonces, aparte del francés, pues estudia mucho alemán y español, pero el dato en sí no lo tengo a mano, pero podría ser el alemán y el español. Eso podría estar cambiando porque hay una población bastante en aumento de la India y el sudeste asiático. Entonces, por ahí puede cambiar también el panorama lingüístico. ¿Y cuáles son las cosas que más te han sorprendido del hispanismo y de los hispanistas? Para bien y para mal. Sí, a mí lo que me sorprende es que pensemos que somos tan diferentes. La gente se apropia mucho de ciertas cosas que son universales a los hispanos, ¿no? O sea, gastronómicos, el folclore. En mi país, a una copla se le llama una bomba en mi país. Entonces, cuando hacen un baile folclórico que es similar a una jota, para frenar el baile, alguien grita bomba, ¿verdad? Y exclama una copla. Ayer pasé por tu casa, etc. Y eso es algo que viene de Extremadura. Si no me equivoco, viene de la jota de almendralejo. O por lo menos es una característica que comparte con la jota de almendralejo. Pero los hispanos, por lo menos la gente de mi país, no tienen ni idea de eso. No tienen ni idea. O digamos, de los diferentes aportes lingüísticos, ¿no? En mi país se usan palabras, se emplean palabras del taíno, del quichua, sin nosotros haber tenido nunca incas o inclusive aztecas también. Usamos nahualismos, lo que le llaman. ¿De dónde? La gente se pregunta ¿de dónde? ¿Por qué? Pues por los españoles que llegaron, que habían estado en esas zonas y llegaron a Costa Rica y se afincaron ahí. Ya tenían ese vocabulario, ¿verdad? Y se afincaron en Costa Rica. También me sorprende mucho, digamos, como la hostilidad que hay hacia España de los hispanoamericanos que se robaron el oro. Tarara. Es la típica. La típica. Y también mucha arrogancia del lado de España, ¿verdad? Mucha arrogancia. Como decir como que los hispanoamericanos son como, no sé, como nuestros hijos o algo así, ¿no? Para nada. O sea, somos iguales en cultura, somos iguales en tradiciones, somos parte de un gran mosaico, en un mismo campo. Yo solo veo un poco más prejuicio que otra cosa. Sí, y también sí, hay con mucha poco de inferioridad, porque lo que yo me he encontrado mucho es predisposición a encontrarse con un español arrogante, un español soberbio o supremacista. Yo he visto a muchos sudamericanos con esa actitud de ponerse a la defensiva ante un español, pensando que este me va a tratar como un ser inferior. Para su sorpresa no es normal eso, porque los españoles nos creemos mejor que nadie,
no es que lo mejor que nadie, pero nadie en la historia ha hecho lo que ha hecho España. Es interesante Las hazañas, porque las gestas, los logros que ha tenido España no los ha podido igualar ni un solo país de Europa. O sea, si lo hay que algún pasa, país de Europa con derecho a ser arrogante y soberbio, ese sería España. Y ya te digo yo que España será de los países más humildes, moralmente humildes de Europa. Si quieres ver arrogantes, vete a Inglaterra, Francia, Alemania. Todos los que tienen muchas cosas para avergonzarse, que por allá por donde han pasado no han dejado nada, salvo que sea un reguero de sangre, ruina y miseria, esos países luego son los más arrogantes. recuerdo haber estado en Toledo, pasando la estación, caminando, pasando el puente de Alcántara, yendo a la Casa de Toledo, todas esas zonas, ¿no? Y viendo una familia adinerada, creo que era de Chile o de Perú, y creyéndose como que, uy, al fin llegamos a nuestro hogar, nuestra patria, y ya no estamos con aquellos pobres hispanoamericanos, etcétera. Pero yo los vi entrar a un bar que estaba como al costado de la Casa de Toledo, y era un bar así español, pero de clase media, ¿no? Y la sorpresa, ver cómo esas ínfulas de superioridad y todo eso totalmente se hizo añicos, ¿no? Al entrar y ver a la gente tan humilde y tener como esa cercanía y esa actitud como mucho más pueblerina, pero sabrosa que tenemos todos los hispanos, ¿no? Que es esa guasa, ¿no? Y ver cómo todas esas ínfulas de superioridad, todo como que se estaban confundidos, estaban totalmente perplejos, porque decían, uy, ¿esto es España? Yo pensaba que toda la gente aquí era noble, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hispanoamericanos asocian a los españoles con la discriminación de los criollos adinerados en sus países. Y la imagen que dan los criollos, la ilusión. Ahí estás tocando un punto muy curioso. Los criollos adinerados de sus propios países, que eso los asocian con arrogantes. Y por analogía se piensan que los españoles son así. Eso principalmente porque no conocen su historia, porque las secesiones, que no independencias, no fue cosa de los nativos originales, fue cosa de los criollos adinerados. La masonería. Los criollos, bueno, después de la independencia, los criollos empezaron a apropiarse de las tierras y se hicieron los nuevos latifundistas de Hispanoamérica y querían ser, como muchas de las clases alta española, querían ser franceses. Entonces llegó una época, toda esta época del siglo XIX, fue una época de afrancesamiento del mundo occidental, diría yo. Y eso fue muy lamentable porque fue el atropello total de toda la herencia hispana y existió eso, lo que el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky llamaba el suicidio cultural. Es lo que hacía la Casa Real rusa, los Romanov, con la cultura francesa. Dostoyevsky lo llamó el suicidio cultural. ¿Por qué suicidio? Porque es la cultura propia que uno está reemplazando por otra. Y creo que eso también ocurre hoy en día, pero ocurre en España con Inglaterra. Y en Hispanoamérica con los Estados Unidos. Hay un suicidio cultural, tal cual como lo describía Dostoyevsky en sus tiempos. Francia en ese aspecto se supo vender muy bien, porque el fenómeno que tú mencionas pasó en toda Hispanoamérica, pero no solo en Hispanoamérica. Ya has mencionado tú, por ejemplo, Rusia, y en algunos aspectos incluso en España. Porque fíjate que el país que ganó la hegemonía fue Inglaterra. Pero nadie se quería parecer a Inglaterra. Nadie invitaba los usos y costumbres y aspectos culturales de Inglaterra. Se vinculaban más con Francia, siendo Francia el perdedor de todo, porque en el siglo XIX, igual que España, prácticamente lo perdió todo en favor de Inglaterra. Yo soy políglota. Hablo 6 idiomas. La influencia como francófono, puedo notar la influencia cultural, o bueno, en este caso lingüística, de Francia, con los galicismos que se emplean en cada dialecto del español en cada país. Y España tiene muchos. Costa Rica tiene los suyos también. Papá y cada país tiene... Papá y mamá son galicismos. Ordenador. ¿Ordenador es un galicismo? Es un galicismo. Yo recuerdo, y yo he vivido toda la evolución de los ordenadores en España, y al principio decíamos computadora. Sí. Pronto desapareció el hábito de decir computadora, tan apenas, creo que por influencia de las películas y de las series de televisión, y empezamos a decir ordenador. Pero nunca pensé yo de dónde salía esa palabra ordenador. Nunca lo discurrí.
En francés se dice ordinateur. Ya, de ordena datos. Es la misma palabra, ¿eh? No es una palabra importada. La palabra de ordenar es muy española. Sí, pero ordenador en particular es un galicismo, desde luego. Y así cada país, cada dialecto del español tiene sus propios galicismos que fueron introducidos a sus respectivos dialectos por los oligarcas que estudiaban en Bélgica, que estudiaban en París, etc. Y por los Borbones. El advenimiento de los Borbones trajo muchos usos franceses, como por ejemplo, ya te lo he dicho, papá y mamá. Aquí en España algo muy típico de los gitanos que dicen papá y mamá. Pues resulta En ser que Nicaragua los también. gitanos son los que lo dicen bien. Los gitanos son ¿Sí? los que lo dicen bien. Nosotros En utilizamos un galicismo. Sí, así. En Nicaragua se dice papá y mamá, porque es que utilizan el castellano genuino. Y así hay muchas cosas. Por ejemplo, esto yo le llamo anteojos. Nunca, sino hasta hace muy poco le empecé a llamar gafas. Yo nunca le había llamado a esto gafas. Siempre le llamé anteojos, como mi abuelo, como mi abuela. Pero la gente va cambiando su forma de hablar. Y se introducen también los anglicismos, ¿no? Porque ahora se está dando mucho que la gente dice, en lugar de decir ascensor, dicen elevador. Cosa que me ponen los pelos de punta, pero es una realidad. En España, elevador no se usa para el ascensor habitual de una vivienda, pero en cambio, cuando es un elevador industrial para mercancías en un almacén, sí que dicen elevador. Elevador y montacargas, dicen las dos cosas. Montacargas Y sería. cuando es una grúa que eleva, pues también se le llama elevador. Sí, pero a un sí. ascensor nunca le llamarán elevador ni elevator. Muchos hispanos sí. Hombre, en Hispanoamérica se conservan muchas de las esencias del castellano que nosotros hemos perdido. Por ejemplo, El aquí en asturleonés. España, tú llegas a un cruce y te encuentras con un stop. Tú no verás una señal que diga pare. Alto en Costa Rica. Ni alto tampoco. Eso no lo vas a ver en España. Aquí pone stop. Sí, como muchos de los pobladores que llegaron a América eran extremeños y andaluces, occidentales. Entonces también se preservan muchos vocablos del asturleonés y del leonés propio, ¿no? Que se habla hoy en día en Extremadura. En Costa Rica se usa una palabra que es acuantá. Y no sé acuantá, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come eso? Acuantá significa a cuánto va en leonés y se utiliza en ciertos lugares de Asturias, otras variantes a cuánto a, pero mucha gente pensaba que eso era indígena, porque al no saber de dónde venía, decían, no, esto tiene que ser de un idioma indígena. Igual que hay un historiador, bueno, un investigador de Costa Rica que se llamaba, porque falleció, Dionisio Cabal. Nosotros al llamar a la puerta decimos upe, al llamar a la puerta. Eso es lo mismo que decir, es un saludo vasco, así como los vascos dicen aupa, opa, huepa, es una onomatopeya, es una onomatopeya. También la gente cuando se saluda en Costa Rica, especialmente en el campo, entre hombres dicen op, ¿verdad? Que es otra variante también de opa, huepa, aupa, es una forma de saludar. En el caso de Costa Rica, cuando llamamos a la puerta decimos upe. Pero este señor Dionisio... Yeah, sí, claro, el típico, ¿no? Pero sí, este señor Dionisio Cabal, este investigador con tendencias indigenistas, hizo toda una teoría de que por qué venía de un idioma que se llama el huetar, etcétera, y totalmente descarrilado, me pareció. O sea, me pareció muy iluso, muy fantástico, ¿no? Esa conclusión. ¿Tú tienes esperanzas de que los países hispanos puedan crear una sociedad de naciones estilo la Unión Europea o una incorporación de estados estilo Estados Unidos? ¿Tú tienes alguna expectativa, alguna esperanza a ese nivel? Sí, pero creo que la lucha es interna. O sea, eso empieza por la educación. Cada persona tiene que educarse, digamos, de sus raíces, los orígenes de la hispanidad, cómo concuerdan con todo el entorno, todas las culturas, la historia. Yo creo que hasta que no logremos un avance en el ámbito de la educación y la concientización cultural, no se podrá lograr. Concienciación cultural. Precisamente eso es lo que nos ha venido separando, porque cada país, cada nación ha creado su narrativa constituyente, inventándose pues inexistentes glorias por las cuales nació
Argentina, Chile, México, todos los países tienen su narrativa constituyente, lo que yo llamo su cuento chino. Sí, hasta que dejemos Y siempre esa narrativa constituyente parte de la base de denigrar a España. Siempre tiene un chivo expiatorio que se llama España. España es el malo y nosotros somos los buenos porque nos independizamos, lo cual parte de una mentira. Tú no te independizas, si a ti te ha creado España y tú antes no eras nada, nación, pues tú no te puedes haber independizado. En todo caso, has hecho una secesión de algo que sí que existía, te has inventado una parte que hasta entonces no había existido. Esa es la forma en que han nacido todas las naciones. Es más como una balcanización, como ocurrió en Yugoslavia. Vale, sí, pero esa balcanización, más que voluntad nuestra, fue voluntad ajena. Y también hubieron intereses creados porque en cada territorio pues tenía su magnate que le interesaba controlar su finca particular. Hay países grandes como Argentina que se la repartieron entre varios magnates, o México, era el interés de ellos. Y Centroamérica, pues fíjate, Centroamérica no tendrá más superficie que España. Pero ¿cuántos países hay? Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Y Belice. Y algo me dejo. Sí, creo que en cuanto al asunto de la independencia fue más por intereses de comerciantes, ¿no? De poder comerciar con los ingleses, con los franceses. Exactos. De contrabandistas. De contrabandistas, pero gente que puso pues la avaricia sobre la lealtad a la corona. Y sobre el bienestar de su nación, porque es que ellos se enriquecieron, pero el resto del país lo arruinaron, porque destruyeron el principio de economía de escala. Éramos una gran nación, inmensa, con un mercado inmenso, donde todos producíamos y comerciábamos. Sí, también con nuestros defectos también, ¿no? Yo creo que eso es importante también reconocerlo. No con la intención de justificar la balcanización, sino también para aprender de nuestros errores y para sanar las heridas, ¿no? Que muchas personas toman como estandarte de su hostilidad hacia la madre patria, por decirlo así. ¿Y por qué crees que hay tanta hostilidad? Perdón, Alberto, no se me escuchó. Pregunto, ¿por qué crees que hay tanta hostilidad hacia España desde tu visión? ¿Se me escucha? Hola, hola. ¿Escuchas? Sí. Tú. Para vos era la pregunta. Perdón, sí, porque hay tanta hostilidad hacia España. Creo que es sí, como ha dicho Alberto, también buscar un chivo expiatorio al cual achacarle todos los males de cada nación. Es politiquería para reforzar esa creación de la nación, de la identidad de la nación, sin tomar en cuenta todo el origen y el bagaje histórico hispano. Es para que cuaje la identidad nacional. Creo que en parte eso tiene que ver mucho. Y también por la gran ignorancia, ¿no? Que hay de la historia, del pasado, de la poca divulgación de los lazos económicos, culturales que tenemos y ancestrales con España, ¿no? También eso yo creo que es un problema que afecta a los españoles, ¿verdad? Muchos españoles desconocen muchísimo de Latinoamérica, muchísimo. Es bárbaro, ¿no? También la ignorancia que hay en España de la riqueza cultural latinoamericana, ¿no? Y nuestras identidades que también compartimos. Por eso, si no me equivoco, fue Federico García Lorca o Jacinto Benavente que dijo que para ser verdaderamente español hay que ir a América y para ser verdaderamente americano hay que ir a España. Creo que fue Benavente. Fue Federico García Lorca quien dijo eso. Muy bien. Pero creo que la frase literal era que si quieres conocer España, vete a América. Eso es muy cierto, ¿eh? Y le doy la razón, ¿eh? Sí. Sí, creo que es importante volvernos a conocer, no solamente entre americanos y españoles, sino también americanos con americanos, ¿verdad? Porque también ese mismo desconocimiento que hay hacia España lo hay entre nosotros mismos, ¿verdad? Los chilenos con los nicaragüenses, el peruano, que sabe el peruano de Guatemala. Hay una amnesia total que es lamentable, pero también es una oportunidad para crecer e integrarnos, ¿no? Como un solo pueblo. Yo te puedo asegurar que cualquier hispanoamericano sabe más de Estados Unidos que de su vecino. Yo creo que país vecino, claro. Que cualquier español sabe más de Estados Unidos que de un país hispanoamericano también. Pero eso se debe a la propaganda, ¿no? Eso es medianamente propaganda en películas y demás,
que, entre comillas, verdades a medias. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es la película El Patriota. Bueno, se habla de la independencia, pero nunca se menciona a España, se menciona a Francia y otros aliados más, pero nunca la ayuda a España, ¿no? Entonces creo que esas cuestiones de la propaganda también hace que del lado anglosajón cuenten su historia y lo hacen magníficamente, lo venden muy bien. Claro, y uno de lados del norte para abajo hasta Chile, pues uno lo compra, porque está bien producido, nos guste o no, a otros menos o más, pero esa es la realidad. Nosotros sí, en ese sentido, estamos muy bajos, o sea, porque nunca hemos hecho películas de grandes personajes que podríamos hacerlo, o la misma independencia que se dio acá. Siempre son películas así, vamos a ser realistas, muy mediocres, ¿estamos? Y eso tampoco no hemos sabido vender. Al día de hoy creo que está cambiando un poco la cuestión, pero bueno, ya en el caso peruano seguro que te habrás enterado por el tema de la comida, se han hecho populares, pero bueno, no solo basta con la comida que es muy rica, sino que bueno, hay otras cuestiones más que ayudarían a resaltar la unidad y las cosas en común. Por ejemplo, vos has mencionado acá sobre el tema del quechua. No, yo no sabía que en Costa Rica se hablaba quechua, o sea, eso me he quedado alucinando y mi cabeza tic, tic, tic. A ver, tenemos palabras del quechua, pero nunca se habló del quechua, ¿verdad? Tenemos palabras, a ver si recuerdo en este momento, si no me equivoco, la palabra chuica, que es como decir un trasto, viene del quechua. Chuica se usa en Chile para llamar este canasto donde ponen vinos, donde ponen la botella de vino, ¿no? Eso es un vocablo que llegó a Costa Rica. También la famosa ñapa o la napa. Ñapa. ¿Verdad? La ñapa, eso también se usó más antaño que hoy en día, pero desde luego se usó. Eso sí es quechua al 100%, entre otros, ¿no? Entre otros préstamos del quechua. Y también del taíno, como maní, canoa, del náhuatl, muchos, sí. Claro, pero eso lo trajeron los españoles porque lo aprendieron de los nativos, ¿no? O sea, muy diferente, porque en el caso chileno sí tenían cierta población andina por ahí, y en el caso de Argentina, para el lado del norte, si uno se remonta mucho atrás antes de la conquista, los incas llegaron hasta Córdoba. Hace poco estaba viendo un documental de historia, que bueno, eso no lo cuentan así nomás, ¿viste? Pero me pareció interesante. Entonces, claro, vos ves, por ejemplo, el gaucho, también deriva de una palabra del quechua, el locro también, que es un plato típico que lo celebran en mayo, famoso 4 de mayo, si no me equivoco, también deriva del quechua. Entonces, bueno, pero a veces el argentino tiene esa mentalidad, al menos el porteño tiene esa mentalidad muy eurocéntrica, de decir que bueno, vinieron de allá, de afuera, de Europa, que es verdad, nadie va a quitar eso. Pero es como que se ponen de espalda al norte, que tiene todas esas influencias, ¿viste? Eso también es importante mencionarlo porque mucha gente no lo comprende, ¿viste? Entonces, el que vive, por ejemplo, yo vivo en Córdoba, ahí cierro, vivo en Córdoba, y bueno, y uno comprende estas cuestiones. En cambio, cuando dicen en el capital es todo muy citadino, por decirlo así, ¿no? Así que bueno. Sí, es gente que se avergüenza de ser americano. Y es lamentable porque el ser americano es ser verdaderamente hispano. Entonces, no solamente se avergüenzan de ser americanos, sino se avergüenzan de ser hispanos también. Esta es la gente estos son los verdaderos vendepatrias, los que cometen el suicidio cultural que comenté anteriormente, que menciona Dostoyevsky. Es muy lamentable, pero eso abunda mucho. Esa calaña abunda mucho, por muchos rincones, no solo de América, sino también del otro lado del charco. Y ocurre en otras culturas también. En la India ocurre también. Pero eso también es, perdón que corte, esto también es pero por el nacionalismo que alimenta, que vos lo has mencionado hace ratos. O sea, la forma de alimentar ese nacionalismo, es decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con España, somos independientes, está bien, independientes hasta un punto, pero te lo compro. Pero después, si fueras tan independiente, no seguirías hablando español, hubieses tenido tu propia lengua, ¿entendés? Y no pasa. Las 22 repúblicas existentes de hoy siguen hablando español, siguen teniendo la misma cultura, siguen teniendo, la gastronomía, fusionaban con lo nativo. Es raro, ni ellos mismos se entienden. O sea, es un nacionalismo que yo le digo a la personal, un nacionalismo de cotillón. O sea, lo que pasa es que a algunos les molesta reconocer el lado hispanista, y si yo reconozco mi lado hispanista es como que soy menos peruano, menos argentino, pero es todo lo contrario. El reconocer que sos parte de la hispanidad no te hace menos argentino ni menos peruano
o menos costarricense, por decirlo así. Eso es lo que no están entendiendo. O sea, eso yo lo que estoy viendo y lo que palpo yo en las redes sociales cuando veo ciertas críticas. Y lo peor que todas las críticas son en español, no es que, bueno, lo hago en el idioma náhuatl, viste a los indigenistas. Así que bueno, ¿cómo lo vemos? A ver, sí, ese es el famoso que le llaman en inglés el cherry picking, que es el toma y daca. Solo toman las cosas que les es de conveniencia, como la riqueza del idioma, un idioma tan fantástico como es el español, y menosprecian las cosas que no les es a favor, como el indigenismo. ¿Por qué? Porque quieren apropiarse. La independencia y la movida de los criollos siempre fue la apropiación de las tierras, ¿verdad? Entonces, reconocer, como hizo la corona española, no solamente los reinos indígenas, ¿verdad? Y teniendo gente inclusive de la realeza que era indígena, pues los criollos se deshicieron todo eso. ¿Para qué? Para apropiarse de la tierra, para engordar sus bolsillos. Es la misma historia de siempre. Es que la independencia lo que supuso fue una gran confiscación de tierras. Los criollos lo que hicieron, nada más independizarse de España, fue precisamente apoderarse de todos los territorios y convertirlos pues en sus fincas particulares, porque la riqueza estaba en el campo en aquella época, y dejaron a los nativos en la miseria. Desde luego en Costa Rica, la zona de Talamanca, que es donde están muchos indígenas, se mantuvo, por decirlo así, intacta gracias al marquesado de Talamanca, que tuvo su rey indígena. De hecho, eso se erradicó con la República. Entonces, toda la realeza de Talamanca, todo esto acabó, y cuando acabó eso empezaron a entrar diferentes personas de agricultores que empezaron a meterse en el terreno que era el marquesado de Talamanca, que tuvo hegemonía en la época. Eso fue un caso generalizado. Había un concepto que no es distinto al concepto que tenemos actualmente, que le llamaban repúblicas de indios. Las repúblicas de indios simplemente significaba que eran territorios que pertenecían a los nativos y que ellos se autoadministraban política e incluso militarmente. Muy bien, pues muchas gracias, David, muchas gracias, Alberto, por ese tiempo para conversar. Espero tener la oportunidad quizás en un futuro seguir compartiendo y conversando sobre temas diversos. En futuras ocasiones tendremos más ocasiones, valga la redundancia. Muy bien. Muchas gracias. Aquí finalizamos nuestra emisión en directo, señores. Buenas noches a todos.